Presencia Universitaria, la entrevista. Un punto de encuentro para el análisis y la reflexión. Continuamos con más aquí en Presencia Universitaria en esta mañana de martes. Gracias por continuar con nosotros. Son las 7 de la mañana con 35 minutos. Y vamos a ir con una entrevista. En esta mañana le damos la bienvenida al doctor Luis Octavio Vado Grajales, con quien es un gusto platicar siempre sobre temas electorales. Y vamos a platicar precisamente lo que está sucediendo con toda esta denominada reforma electoral, que, pues bueno, vamos precisamente a que nos platique en qué estatus va este tema de la reforma electoral. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, a la orden. Doctor, estamos platicando sobre este tema de la reforma electoral. Que nos explique un poco en qué estatus está esta reforma, este denominado Plan B. ¿Qué ha sucedido con todas estos recursos que se han presentado precisamente al respecto? Hoy, ¿en qué estatus está esta reforma, doctor? La primera es que esta reforma electoral tiene que ver con dos publicaciones o dos paquetes, digamos, de publicaciones que se hicieron en el Diario Oficial de la Federación. La primera a inicios de este año, que tuvo que ver con la Ley General de Comunicación Social y la Ley de Responsabilidades Administrativas de las Personas Servidoras Públicas. Esa primera parte que ya también fue impugnada mediante acción de inconstitucionalidad. La segunda parte, que tuvo que ver con modificar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que también implicó la creación de una nueva ley, una nueva Ley General de Medios de Impugnación en materia electoral, es una ley de juicios electorales, digamos, ¿no?, que sustituyó a la ley anterior. Esta segunda parte, que digamos es la parte más grande, más fuerte de la reforma, ya se publicó a inicios de este mes y ya había entrado en vigor. Sin embargo, fue impugnada mediante dos mecanismos principalmente, ¿no? Uno primero, que son las acciones de inconstitucionalidad, que son juicios que se presentan cuando ciertas personas que pueden presentarlos consideran que se está violando la Constitución. ¿Quiénes lo pueden presentar? Bueno, en materia electoral, partidos políticos y también el 33% de los integrantes, de quienes integran la Cámara de Diputados o el Senado de la República. Pero también esta segunda parte fue impugnada por en varios juicios que se llaman controversias constitucionales. Las controversias constitucionales se pueden presentar cuando una autoridad considera que otra está invadiendo su campo de competencias o sus atribuciones, sobre todo por parte de ayuntamientos, de municipios. Incluso el Marqués, allá en Querétaro, promovió una controversia constitucional contra parte de la reforma electoral, y también presentada por el Instituto Nacional Electoral. Específicamente en el caso del INE, entre otras razones, porque lo que hace esta segunda parte de la reforma electoral es afectar, o mejor diríamos, modificar su estructura orgánica conforme a la ley, digamos, en la versión anterior a la reforma. Estos asuntos se tramitan en la Corte mediante lo que se conoce como ministro o ministra instructor. ¿Qué es? Bueno, pues es el ministro o la ministra de la Corte que por turno, o sea, de manera aleatoria, le toca hacer el trámite de este asunto, de las acciones y de las controversias, y proponer una sentencia al Pleno. Digamos, es el ministro instructor. En el caso de esta segunda parte, merced a la controversia constitucional presentada por el INE, lo que tenemos en la actualidad es que el ministro instructor del asunto determinó suspender la aplicación de la reforma electoral. Es muy importante entender que esta suspensión no implica resolver el asunto de fondo, no implica decir que ya se ganó y se echa para atrás la reforma electoral, sino simplemente decir, mientras resolvemos, es un por mientras, ¿no? Mientras resolvemos, no se va a aplicar esta segunda parte de la reforma electoral, la parte que se publicó el 2 de marzo de este año. ¿Implica una predicción de que la Corte va a decir va para atrás la reforma electoral? Tampoco. Implica simplemente decir, mientras resolvemos esto no se va a aplicar. ¿Quién lo decide? Insisto, pues el ministro instructor, el que está conociendo del asunto. ¿Quién va a resolver el fondo del asunto? El Pleno de la Suprema Corte.
es quien lo va a resolver. No es un solo ministro o una sola ministra quien resolverá, sino es completamente el Pleno. Ahora, ¿qué puede decir el Pleno? ¿En qué sentido puede venir la sentencia? Bueno, digamos que puede venir en el sentido de decir la reforma es inconstitucional, todo lo que se impugnó es inconstitucional, entonces pues se echa para atrás y se aplica la legislación anterior a la reforma. Puede decir todo lo que se impugnó es perfectamente constitucional, aplíquese la reforma. O puede decir parte de la reforma es inconstitucional, parte sí es constitucional, lo que es inconstitucional no se puede aplicar y lo que es constitucional sí se puede aplicar. Entonces esa es la etapa en la que nos encontramos ahorita. Ahora, doctor, vienen procesos electorales ya cercanos. En este aspecto, entonces, tiene que haber una resolución rápida por parte del Pleno de la Suprema Corte. ¿Qué pasará con los institutos? ¿En qué estatus están en este momento? ¿Tienen que esperar a que se dé esta resolución? ¿Qué pasará si se llega en este estatus a una elección, doctor? Yo estoy seguro que no llegaremos a una elección con este estatus. Estoy seguro que se va a resolver antes. Primera, porque además hay un mandato constitucional. Todas las modificaciones trascendentes a la legislación electoral tienen que estar aprobados 90 días antes de que inicie el proceso electoral. Este año, como tú bien recuerdas, inicia el proceso electoral federal de 2024, pero también distintos procesos electorales locales, entre ellos, desde luego, el de Querétaro. Yo estoy seguro que la Corte va a resolver antes. Ahora, mientras tanto, ¿qué pasa con los institutos? Bueno, pues siguen con la legislación anterior a la reforma. El ejemplo es el INE. Esta modificación, esta reforma, por ejemplo, compactaba su estructura, desaparecía o fusionaba direcciones y unidades técnicas, creaba distintas comisiones dentro del Consejo General del INE, pero con la suspensión se está aplicando la reforma anterior. O sea, la fusión de áreas, por ejemplo, pues no ha tenido lugar. Yo estoy seguro que se va a resolver antes del inicio de los procesos electorales. Ahora, doctor, hay un plan C. ¿A qué se refiere el presidente cuando habla de un plan C? ¿De qué estamos hablando en ese aspecto? Porque me parece que llega a la confusión con este denominado plan C. Bueno, la verdad es que a mí tampoco me ha parecido todavía del todo claro. Lo que sí podemos decir es que los órganos electorales están funcionando. En el caso del INE, como tú lo comentabas hace un momento, ya se hizo la selección de las nuevas consejerías, estas ya se integraron. De hecho, el día de ayer ya se nombraron las nuevas comisiones dentro del INE. El INE sigue funcionando, los institutos electorales locales siguen funcionando, digamos, con normalidad y cumpliendo pues, sus obligaciones. Entonces, digamos que pues esto sigue avanzando. Doctor, hubo cambios ya en el Instituto Nacional Electoral con estas designaciones de 4 nuevos miembros en el INE. Estamos viviendo una nueva etapa a nivel político de la relación entre el gobierno federal y la institución del INE. Bueno, esto lo tendremos que ir viendo a partir de cómo van, de los actos que el propio INE va realizando, sus declaraciones también por parte del gobierno federal. Fue interesante ver que hubo una reunión ya con el secretario de Gobernación y que tuvo que ver con temas de seguridad y de ejecución de las elecciones que están corriendo actualmente en Coahuila, en Coahuila y en el Estado de México. Este tipo de reuniones, por ejemplo, en lo local son comunes porque pues es necesaria la coordinación con las autoridades del Poder Ejecutivo. Tendremos que ver cómo va funcionando todo esto. Sin embargo, sí cabe esperar que con la entrada de nuevas consejerías, pues algunos temas que a lo mejor no se estaban observando se conviertan en temas, en nuevos temas, en temas relevantes. Creo que algo importante de quienes entraron en las consejerías en esta tanda, digamos, es que se trata de gente que tiene experiencia en lo electoral, que conoce la materia, que ya ha sido autoridad en la materia y que entiende pues las complejidades propias de este tipo de situaciones. Ahora, doctor, finalmente que nos cuente qué viene y sobre todo qué podemos esperar los ciudadanos en este tema electoral, qué van a significar para nosotros estos cambios que tenemos nosotros que prever como ciudadanos. Bueno, me parece que en primer lugar están muy atentos a lo que pueda pasar
con estas impugnaciones de la reforma electoral. Yo sé que es un tema polémico el de la reforma, hay quien está a favor, hay quien está en contra, hay quien no la ha leído y de todos modos tiene alguna opinión, bueno, puede ser. Sin embargo, sí decir que no es algo extraño. Esta posibilidad de impugnar leyes mediante controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad no es algo extraño, eso está previsto, digamos, en nuestro sistema jurídico. Un ejemplo es Querétaro, ¿no? En varias ocasiones, cuando se ha expedido una nueva ley electoral o se ha modificado la ley electoral, pues eso ha dado lugar, por ejemplo, a acciones de inconstitucionalidad. Yo recuerdo algunas presentadas, por ejemplo, por el Partido del Trabajo. Eso es normal. O sea, son mecanismos previstos en la ley para que quienes tienen la facultad de hacerlo digan, nos parece que la ley tiene estos defectos o que no está bien hecha o que es inconstitucional. Entonces, digamos que son mecanismos ya previstos, no es algo anormal, no es algo irregular. Eso en un primer momento. En un segundo momento, ojalá la legislatura del Estado esté muy atenta, como seguramente lo está, el propio Instituto Electoral, que sé que está muy atento a este tema, porque si la reforma es declarada constitucional, conste, si la reforma es declarada constitucional, esto va a obligar a hacer modificaciones tanto a la estructura interna del instituto como a algunas disposiciones de la ley electoral. Y esto se tendría que hacer con muchísima rapidez porque, como platicábamos hace un momento, este año inicia el proceso electoral allá en Querétaro. Por lo tanto, sería de suponer que ya actualmente la legislatura del Estado, con independencia de, insisto, de las impugnaciones ante la Suprema Corte, ya está haciendo los estudios necesarios para que, si se declara constitucional, pues pueda obrar en consecuencia con tiempo suficiente y adecuar la legislación. Entonces yo diría en suma que lo que nos corresponde ahorita como ciudadanas, como ciudadanos, es estar muy atentos a lo que pueda pasar con la reforma. Muchas gracias, doctor. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Siempre un gusto. Muy buen día. Gracias. Regresemos al doctor Luis Octavio Vado Grajales en esta mañana. Continuamos con más.